Listos, comenzando por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central mañana de domingo 2 de octubre y lo prometido en el inicio y desde antes en la promoción, en la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, acá en el estudio para conversar en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. Doble gentileza porque además volvió tarde anoche, ¿no? ¿De la Araucanía? Llegamos acá a Santiago como pasadita a las 8, por ahí. No sé si eso es tarde para usted, ya a esta altura yo no tengo muchos parámetros. Mire, yo a mi edad a las 8 encuentro que es tardísimo, pero bueno, oiga, ¿cómo le fue? ¿Cuál es su balance de lo que fue un buen viaje, fue un viaje productivo, espero, fue un viaje interesante, pero también preocupante, ¿no? Porque uno toma contacto directo con situaciones que ya conoce, pero es muy distinto cuando las cuenta la alcaldesa, cuando las cuenta directamente el diputado, cuando la cuenta el jefe de la Defensa Nacional que está a cargo del estado de emergencia, o cuando la cuenta una víctima, ¿no? Que hace su testimonio de lo que ha vivido. Es positivo el balance, especialmente en un punto, Iván, y es que yo conozco bastante la Araucanía, he ido muchas veces, he tenido contacto con los actores de la región y creo que ha ido pasando en el tiempo que mientras en el país la Araucanía es un objeto de gran disputa, de gran polarización, de posturas que parecen irreconciliables, cuando uno habla con los actores, con las personas que están en la región, con los dirigentes, con las autoridades democráticas, ve que hay allá mucha mayor convergencia, que hay un diálogo que acerca mucho más posiciones. Está menos polarizado. Está menos polarizado, hay más puntos en común y sobre todo hay mejor disposición. Porque todo el mundo ha visto pasar allá soluciones de un tipo u otro, consignas de un tipo u otro, y las ha visto también fracasar. Sí, entonces tiene una aproximación más, yo diría, más sensata, más práctica, más flexible a los caminos de solución. Usted decía ayer, la gente local entiende mejor lo que le pasa al otro. Sí. Al otro, aunque esté en otro punto de vista, que esté en otra posición, digamos. Exacto. ¿Cómo lo bueno, percibe eso es muy impresionante porque las comunidades indígenas en la Araucanía han vivido por décadas, incluso siglos, el despojo de sus tierras no solo ancestrales, sino también de las tierras que el Estado les prometió. Y hoy día los colonos y los chilenos están viviendo el despojo de las tierras que tienen en propiedad, ¿no? En propiedad, digamos, legítima a partir de la ley. Claro. Entonces se dan cuenta que esta es una historia como que se repite, ¿no? Es una historia que se repite y que tiene víctimas a los dos lados. Entonces lo que se requiere es una solución de Estado y una solución sobre todo que no tenga el énfasis en el anuncio, en la noticia, en la foto, sino en hacer compromisos de mediano plazo, que pasen de gobierno en gobierno. O sea, aquí cualquier cosa que haga un gobierno y que no tenga el compromiso de la otra parte de continuarlo después, va a ser impotente y va a ser suficiente. Insuficiente. ¿Compromisos de mediano plazo en qué orden? ¿En qué? Algo como qué se imagina? A ver, yo diría mínimamente 3 cosas. Una, en cómo se van a resolver los déficits que tiene la Araucanía en materia social, en materia económica, en materia de infraestructura. Del país, es una región que tiene sobre el 17% de pobreza y el resto del país tiene menos del 11% de pobreza. Es una región que tiene unos déficits de infraestructura acumulados en el tiempo pese a los múltiples programas que se han hecho. Entonces, ahí ya no basta que un programa de gobierno, una iniciativa de gobierno vaya y ponga énfasis, focalice recursos. Lo que se requiere es una modalidad especial, parecida a la que tiene las zonas rezagadas, para que se priorice inversión, para que se faciliten trámites y para que el país se ponga metas. De aquí a tantos años vamos a cerrar la brecha de caminos pavimentados, de aquí a tantos años vamos a cerrar la brecha de agua potable, vamos a nivelar la escolaridad de la población y eso se pase de gobierno en gobierno. Eso es una primera cosa fundamental. La segunda es en materia de tierras. Al ritmo que vamos a lograr resolver el problema de tierras, de demandas que tienen las comunidades, demandas legítimas de acuerdo a la ley actual, en muchas décadas. Estamos muy lejos de llegar a esa meta. Entonces, o sea, esto hay que acelerarlo. Hay que acelerarlo y hay que cambiarle la metodología. Y en tercer lugar, es importante tener un acuerdo y un compromiso de mediano plazo también para lo que se va a discutir en el proceso constitucional. Es decir, cómo va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas, que les da espacio en el desarrollo de la sociedad, que permite que su cultura y sus tradiciones estén presentes en el desarrollo del país.
En ese mismo sentido, ¿se queda corto el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, cuando lo que pide es un acuerdo contra el terrorismo y el crimen organizado? Bueno, yo creo que, a ver, el crimen organizado es un tema fundamental no solo en la Araucanía. En la Araucanía tiene particularidades, porque se mezcla estas bandas armadas que funcionan de forma organizada, que manejan información, se mezcla la dimensión criminal con la reivindicación política, entonces adquiere una complejidad mayor, pero la necesidad de una política nacional contra el crimen organizado en sus distintas expresiones es evidente. Lo que pasa es que la Araucanía tiene problemas adicionales a ese. Por eso, se queda corto. No es el único problema, es un problema muy importante, ¿eh? En la urgencia es lo que más la gente habla, pero las razones de fondo por las cuales se ha llegado a esta situación escapan los meramente criminal. Ha habido, ministra, otras mesas nacionales, las ha habido en gobiernos anteriores, de distintos signos, además. ¿Hay posibilidades de establecer una mesa nacional de conversación respecto a este tema, con posibilidades de continuar en gobiernos sucesivos, aunque sean de distintos signos, en el corto plazo? ¿Cuándo podría pasar algo así? Yo creo que lo primero, Iván, es que tomemos nota de que procesos para ponernos al día de la verdad histórica de la región, de sus déficits, de los problemas que ha tenido el Estado ahí, ha habido varios esfuerzos, y el esfuerzo que queremos hacer en el gobierno actual no es de nuevo hacer ese ejercicio, sino pararnos sobre la base de ese ejercicio. Es como lo de pensión, está sobrediagnosticado. Ya, exactamente, ya está hecho. Entonces ya no necesitamos una nueva mesa para diagnosticar nada. Lo que necesitamos es una mesa para construir acuerdos de Estado. Y yo no me puedo adelantar a eso porque es algo que está en pleno desarrollo y trabajo, pero el objetivo va a ser que ese diálogo se dé con una amplitud, una profundidad y una inclusión de actores que le dé sustentabilidad en el tiempo, más allá del gobierno. Pero quisiéramos en paralelo que el plan que se inició cuando estaba en mi cargo la ministra Isquia Siches, que es el Plan Buen Vivir, que hoy día es una iniciativa de priorización de inversiones, que ha significado destrabar proyectos, porque allá, desde lejos nos cuesta entender lo que pasa allá. O sea, allá en primer lugar los contratistas no quieren participar porque tienen temor. Una vez que participan, muchas veces se interrumpen los trabajos en la mitad porque sufren atentados. O bien sucede que los precios escalan por los problemas que hay de abastecimiento, por los caminos, etcétera. Entonces, los mismos presupuestos cunden mucho menos, ¿no? Porque no se logran ejecutar. Entonces, este programa Buen Vivir está haciendo las priorizaciones para destrabar todas estas cosas, pero nuestro objetivo es transformarlo en algo más que un plan del gobierno, transformarlo en un programa que tenga base legal y que permita cerrar estas brechas. Y eso significaría trascender del gobierno, porque tendría una base legal y no podría llegar el próximo gobierno y decir, ya, se acaba el programa, ahora le ponemos en lugar de Buen Vivir, Vivir Bien, y empezamos todo de nuevo desde cero. Eso no tiene más sentido. Ya, no es por la obsesión del titular ni de andarle poniendo plazos, digamos, pero esta idea de transformar el Buen Vivir en un programa del Estado, no solamente una iniciativa gubernamental, y una mesa nacional de acuerdo, ¿está hablando usted de semanas, de meses, de cuánto tiempo para su implementación? Estamos hablando de que vamos a tener noticias contundentes antes del final del año. Antes del final del año. Sí. ¿Y eso es lo que se está esperando para que vaya el presidente a la Araucanía? Que es una cuestión que se le ha criticado tanto. Varios elementos, pero yo diría que uno muy importante es que el presidente quiere ir a la Araucanía, no hacerle check a la cosa visita a la Araucanía, sino llevar una agenda contundente que signifique un avance. Y en eso se está trabajando, en eso se está trabajando. Ya, por eso, usted entiende la crítica, por otra parte, ¿no? O sea, no es que yo lo entienda, el presidente es el primero que lo entiende, el que más apura, el que más dice todos los días, quiero esto rápido en la agenda, es el mismo. Oiga, a propósito de crítica, se le criticó que no tenía en su agenda a las víctimas en la Araucanía. Después usted cambió de opinión o cambió de agenda, no sé cómo habrá sido el proceso, y finalmente se juntó con las víctimas. ¿Hay una especie de tranca de la izquierda con el asunto de las víctimas, o la centroizquierda con el tema de las víctimas de la Araucanía? O sea, personalmente no tengo ninguna tranca en lo más mínimo, en absoluto. La razón por la cual no estaban en la agenda las reuniones de este tipo es porque esta agenda se hizo enfocada en autoridades y representantes democráticos, que en la Araucanía son muchos, son diversos y requieren todos ser escuchados, porque son los que están a cargo de los problemas. Entonces esta visita, lo anunciamos desde el principio, su foco iba a ser instalar el nuevo delegado regional, la nueva delegada provincial, llevarle las instrucciones del presidente de la República y recorrer todo el espectro de los organismos que están a cargo de gobernar la región y de la seguridad en la región para traspasarle también estas orientaciones. Ya, por eso no estaba contemplado. Ahora, esa era la única razón. ¿Y eso se cambia en función de qué? ¿De que se valora el aspecto simbólico
de lo que significa que usted escucha a las víctimas directamente? Se cambia, el aspecto simbólico siempre se ha valorado. Se cambia porque surge la posibilidad de recibir en un espacio concreto de la agenda un grupo específico de víctimas que pide ser escuchada, y así lo hicimos. Ministra, una última cosa respecto de la Araucanía o de la macrozona sur en rigor. La Superintendencia de Bomberos de Cañete, de esa zona de Arauco, cuenta que ayer hubo 2 incidentes, un accidente de tránsito y un incendio, donde los bomberos fueron agredidos, en un caso por intimidación y por insultos, y en otro caso incluso rociaron móviles de bomberos con líquidos acelerantes para incendiarlos con el personal a bordo. Y la Superintendencia de Bomberos dice que cualquier incidente grave que requiera de bomberos del cruce Reputo hacia el sur, si no cuenta con el resguardo policial suficiente, no va a contar con el despacho de ninguna unidad móvil ni de personal de bomberos. Más allá de lo grave que resulta que haya un grupo, una zona del territorio en donde chilenos no van a poder ser atendidos por bomberos a menos que se den estas circunstancias especiales. ¿Le parece a usted razonable que esto esté ocurriendo en una parte del país? O sea, no solo no me parece razonable, Iván, me parece infame. Esos bomberos fueron a atender un accidente de tránsito en que fallecieron 3 personas. ¿Cuál es el obstáculo de impedir el trabajo de bomberos que está rescatando personas heridas por un siniestro de tránsito? O sea, es inadmisible que grupos que emplean la violencia con una supuesta consigna de justicia estén dispuestos a cometer injusticias de este tipo. Es inadmisible. Ahora, aquí hay que tomar medidas, no solamente condenar. Hoy día se va a instruir, hoy mismo, al delegado regional para que tome contacto con las fuerzas de seguridad ya y se les garantice protección a los bomberos. Porque los bomberos, hay que pensar también, son voluntarios que hacen este trabajo, y no es justo que les pidamos que expongan su vida más allá del riesgo que implica su accionar, porque pueden recibir atentados. Claro, más allá de infame en términos prácticos. Bueno, por supuesto. Entonces se tiene que tomar esa medida, y yo entiendo totalmente la reacción que ellos tienen en su momento, pero conozco muy bien a bomberos y creo que podemos encontrar un camino para que esa medida no se produzca y podamos contar con su auxilio, pero con el resguardo debido. Ministra, ahora sí, una última cosa sobre la Araucanía. Se renovó el estado de excepción nuevamente. Usted dice mientras no haya otra herramienta, y alude a un proyecto de resguardo y protección que es una especie como de iteración de la infraestructura, del proyecto de infraestructura crítica que terminó caído en el Congreso. ¿Qué hay de ese proyecto? ¿Se va a presentar un proyecto? ¿Se va a reformular uno que existe? ¿Cómo funciona? ¿En cuánto tiempo? Es que, a ver, hay 2 instrumentos que están en discusión. Se va a acelerar el que sea más útil. Uno es una reforma constitucional para crear un estado de emergencia intermedio, por decirlo así, ¿no? Que es menos extenso que el que estamos aplicando en la actualidad. Y el otro es la creación de esta normativa de infraestructura crítica que estuvo a punto de aprobarse en el Parlamento, hizo toda la tramitación e infelizmente al final, por una serie de malentendidos respecto a un veto, no dio la luz. Eso lo tenemos que corregir, reincorporando ese debate. Probablemente lo vamos a hacer presentando indicaciones y mociones parlamentarias que hay en la materia. Ministra, hablemos del presupuesto y el énfasis importante que el mismo presidente en la cadena nacional del jueves pone en que tiene mucho énfasis en seguridad. ¿Cómo ve usted el presupuesto y cómo lo vamos a entender nosotros los ciudadanos, digamos? Sí, bueno, hay un énfasis en la seguridad en todo sentido, porque está este énfasis de la seguridad económica, que es producto del momento que vivimos, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Está este énfasis en la seguridad social, que es el corazón del programa del presidente, y este énfasis en la seguridad pública, que es una respuesta a la crisis de inseguridad que estamos viviendo, pero también es la comprensión de que cuando hay inseguridad en el ámbito de la seguridad pública, ninguna de las otras 2 seguridades es viable, ni la económica ni la social. Entonces esta es como una piedra que sostiene las demás seguridades, y se traduce esta prioridad primero en recursos adicionales, recursos que, a ver, el reajuste de este año, el del 2023, digamos, va a ser equivalente a todo lo que se ha reajustado el presupuesto público desde el 2017 a la fecha. O sea, realmente llevamos muchos años en que nos ha hecho un esfuerzo en términos de recursos significativo en materia de seguridad. Pero no es solo un problema de cantidad de recursos, es el énfasis y la forma de gestión de los recursos. Y eso es muy interesante y muy novedoso. Primero porque los recursos no están para más de lo mismo, sino que parte importante de ellos va para un plan dedicado exclusivamente al crimen organizado, que lo que hace es reforzar a los distintos organismos que intervienen en el crimen organizado. Carabineros, la PDI, aduanas, Directemar, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, cada uno va a recibir recursos adicionales. En el plano de la prevención... Que tiene que ocupar en estas tareas, digamos. Que tiene que ocupar en el foco de crimen organizado. En el plano de prevención hay
estímulo muy importante de recursos para lo que antes era el Fondo de Seguridad Pública y ahora se llama el Sistema de Seguridad Pública, que le da recursos a los municipios, pero ya no es concursable, sino que establece unos mínimos comunes para todas las municipalidades, especialmente para que aquellas que se han quedado atrás, que son más pobres, tengan cosas básicas, como por ejemplo servicios de seguridad que muchas no tienen, o instalaciones básicas de cámara, o refuerzos de iluminación. Ya, ahí hay tiene sentido que no sea concursable, pero ¿cómo se va a cuidar que se ejecuten bien, digamos? Bueno, porque son recursos traspasados, y cuando se traspasan en virtud de un proyecto que tiene... Exactamente. Contra proyecto y metas de cumplimiento. Exactamente, y eso tiene un refuerzo de 64%. Entonces va a haber muchos recursos adicionales para que esos municipios que siempre les ha ido mal en los concursos, porque tienen menos equipos humanos para hacer los proyectos, para monitorearlos, bueno, ahí se va a poder suplir ese déficit. Pero hay un cambio en la manera de gestionar los recursos también, porque en el caso de todas las iniciativas que hay para crimen organizado, lo que vamos a hacer es, en lugar de cada uno tener su dinero y administrarlo como le parezca, esto va a estar a través de un sistema de traspasos que va a estar ligado a las metas que se hacen en los consejos del crimen organizado a nivel nacional y a las regiones. Y eso va a asegurar que cada institución trabaje para el conjunto del desafío de seguridad y no solamente para sus metas parciales. Esa forma más integrada es la que nos permite ser efectivos con el crimen organizado. Y otra cosa muy importante que se va a hacer, Iván, es que en todas partes la demanda de las personas es más carabineros. Y más carabineros es algo que se demora mucho en lograrse. Claro. Este año ya, el 2022, se incrementó el reclutamiento de nuevos futuros carabineros, digamos, para la formación de 900 a 1.300. El próximo año también vamos a ir con 1.300, pero eso da resultados en unos años más. Claro. Entonces no es inmediato. Entre medio, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacernos cargo de los déficits que hace que los mismos carabineros no puedan prestar buen servicio. Y la principal razón por la que eso sucede es porque en la actualidad la mitad, el 50% de la dotación de vehículos de carabineros tiene su vida útil vencida. Eso significa, increíble, digamos. De cada 6 autos que tiene carabineros, en cada momento hay 2 que están parados. 2 que están parados porque están con falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? En el transcurso del gobierno del presidente Boric vamos a poner al día toda la dotación de vehículos para que esté vigente, y eso significa una movilidad, un tiempo de respuesta, una presencia en el territorio, una cercanía mucho mayor con los mismos carabineros. O sea, al final los vehículos no son vehículos, los vehículos son más carabineros, claro, desde el punto de vista de la ciudadanía. Ministra, todo este énfasis en la seguridad, usted dice la seguridad en general, pero en este caso en la seguridad pública, ¿es un reconocimiento vicario de que estamos ante una situación desbordada, como hay muchos críticos en la oposición que dicen que estamos? O sea, estamos en una crisis sin duda alguna, una crisis que el Estado ha reaccionado lentamente, porque ha habido una evolución del tipo de criminalidad que tenemos en Chile en los últimos años que ha sido exponencial, que ha significado que hoy día lo que antes eran los delincuentes, hoy día son bandas organizadas que tienen un poder de fuego que nunca antes tuvieron, que están dispuestas a un nivel de crueldad que no conocíamos, que tienen información, que tienen organización, que tienen una forma de actuar muy encadenada, porque además son delitos que se cometen no para vender después lo que tú tienes, sino que alimentan un mercado, por ejemplo, como sucede con los vehículos. Entonces se requiere de parte del Estado más capacidades, más inteligencia, más tecnología, más sofisticación, y esas inversiones no se hicieron a tiempo. Como resultado, hoy día uno ve una carrera y parece que va mucho más adelante el crimen. Por eso tenemos que entrenar y darle los recursos al Estado para superarlo y poderlo combatir con efectividad. Eso por el lado de las inversiones. Por el lado de el reforzamiento de la legitimidad policial y asuntos como el tema de la migración, la centroizquierda, la que está ahora en el gobierno, ¿tiene alguna autocrítica que hacer en términos de haber generado alguna condición para que esto pasara? Yo no creo que la centroizquierda haya generado las condiciones, es lo más mínimo, pero creo que sí tenemos que ser críticos de que esto avanzó a una velocidad en que no se reaccionó oportunamente antes, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que hacer ahora, tomar este tema y ponerlo en el centro. Cuando uno ve al presidente hablando en la cadena nacional el otro día, uno ve un presidente que tiene claro que sin esto, todos los demás sueños, aspiraciones, reformas que queremos hacer para las chilenas y los chilenos no son viables. Y creo que es muy importante también entender que en la sociedad hay muchos fenómenos que surgen como formas de grupos que han sido postergados, discriminados, que sufren injusticia, para reclamar
por aquello, para hacerse escuchar cuando sienten que su voz no es suficientemente considerada, y que siempre la izquierda, esa actitud de no dejarse aplastar y de reclamar, ha sido valorada, y creo que eso es en gran parte lo que mueve la historia, ¿no? Cuando el pueblo reclama y no se deja postergar. Pero creo que hay que diferenciar eso radicalmente, y creo que es algo que en la izquierda tenemos que asumir en plenitud, de aquello que significa violentar los derechos de los otros, de aquello que significa que porque estás peleando por una causa justa, crees que puedes pasar a llevar a los demás, puedes dejar sin empleo a alguien, sin semáforo un niño que atraviesa la calle, sin paradero una señora que todas las noches se para a esperar transporte público. Eso es inadmisible. Esa idea de que haciendo cosas injustas se va a construir la justicia es un camino que no lleva a ninguna parte. Creo que como izquierda, sin complejo, tenemos que combatirlo, tenemos que denunciarlo y tenemos que ocupar todas las herramientas que el Estado nos da para detenerlo. Ahora, es evidente que algunas personas que hoy están en el gobierno sí avalaron eso durante algunos años, digamos. Pues yo creo que, a ver, yo te diría más que avalaron, tenían una explicación que superaba la definición o la conciencia de que eso es inadmisible. Y creo que eso es algo que hay que asumir, que es muy tradicional de las izquierdas, ¿no? Es una cosa muy presente globalmente en las izquierdas, y creo que en el mundo actual, en todo el mundo, también las izquierdas se han dado cuenta que esa agenda, primero, no solo no resuelve los problemas de seguridad, sino que termina dándole muchos argumentos y termina fortaleciendo a las ultraderechas, a los grupos hiperconservadores. Entonces, por eso hay que ser muy firmes, sin ningún complejo y sin ninguna ambivalencia. Algo de esa mirada a lo mejor provocó que en el espacio que me dio entre la segunda vuelta y la asunción del poder y los primeros meses o las primeras semanas desde asumido el gobierno, esto no se haya tomado con el peso de lo que tenemos ahora. A ver, yo creo, Iván, que para ser bien justos, tomar las cosas con el peso significa hacerlas bien, ir al fondo de los problemas y buscar soluciones, no hacer parafernalia. Porque en el gobierno anterior teníamos... De acuerdo, no hacer parafernalia, perdón que lo interrumpa, pero también ponerlas en el nivel de prioridad que hoy tiene, porque hoy es, usted dice, sin seguridad pública no se puede hacer nada, porque es lo primero. No parecía estar lo primero el 11 de marzo. Digamos. A eso me refiero. Es que quiero decirlo de otra manera. Hay una forma de enfrentar la prioridad de este tema que ha emblematizado un cierto sector político, que desde el punto de vista de lo que usted está diciendo, uno no podría decir que no le daba prioridad o que no le ponía atención a este tema, pero que cuando uno vio el desenvolvimiento de ese tipo de políticas públicas, lo que se generó en el país fue cero avance en el combate a la criminalidad, una exasperación de la violencia, una profundización de los problemas que tenemos en todo el país desde el punto de vista de la pérdida de legitimidad del Estado en el combate al delito. Entonces, la verdad es que yo en lo más mínimo diría que el gobierno del presidente Boric no ha tenido prioridad para esto. Tiene una manera de abordarlo que busca hacerse cargo de la experiencia, que busca ir a la profundidad de los problemas, que busca ser efectivo y no, digamos, deslumbrar o ocupar solamente las noticias. Y creo que en ese sentido debiéramos ser tan cautelosos como estamos siendo en la Araucanía, para con tanta facilidad decir, no, que este sector no sé qué, que este sector esto otro, porque son cosas en las cuales las fórmulas de los gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha han sido insuficientes. Entonces hay que hacer un aprendizaje, hay que trabajar en serio, no hay que hacer un campeonato de titulares, hay que hacer realmente un esfuerzo de políticas que sean sustantivas y que le den tranquilidad a las personas. Ministra, hablemos de un poco de política. ¿Cómo es hacer la conducción política en un gobierno que tiene dos almas cada vez más claras, digamos? A ver, a mí no me produce ningún escozor esto, porque soy tan hija de lo que fue el esfuerzo por construir mayoría en la época de la dictadura, en una época en que se pensaba que no se podían sentar en una mesa un socialista y un demócrata cristiano. Que el diagnóstico era que se iban a sacar los ojos a la vuelta de la esquina y que si se juntaban iban a aguantar 15 minutos. Sí, bueno, es que diagnóstico... Y habían pasado muy pocos años, digamos. Habían pasado muy pocos años de rupturas que realmente eran severas, o sea, mucho más severas de las que se puede decir que hay entre, por ejemplo, el Frente Amplio y la exconcertación. Entonces, realmente yo como que mi vida ha sido atornillarle al revés a esos diagnósticos, ¿no? Y cuando se dice que hay dos almas, a ver, yo diría que hay una pluralidad de fuerzas que tienen diferencias y que tienen más que suficientes puntos en común.
Y el tema y el desafío no es las diferencias que tienen, sino la madurez y la generosidad para construir mayoría a partir de esa diversidad. Esa es la prueba que tenemos, ese es el desafío que tenemos. Si se pudo hacer con distancias mucho más profundas y dolorosas con la concertación, a mí no me cabe duda que se puede hacer ahora. Depende de nosotros y de la manera en que hagamos política que eso resulte. Porque la distancia es mucho menor. Oye, usted sabe que hay varios en el ala más de Aprodignidad, digamos, y en el ala más de izquierda de Aprodignidad que dicen, hay que preguntarle a la ministra Toá por qué puso el tema del TPP-11 ahora, pues. Le cuento por qué lo puse. ¿Por qué lo puso? Porque había el TPP-11 siempre se ha sabido que se tiene que votar. Sí, claro. Estuvo a punto de votarse el verano pasado, pero se decidió que no, las elecciones, qué sé yo, se postergó. Después, durante los primeros meses ya asumió el gobierno del presidente Boric, se llegó a un acuerdo con los comités de esperar el plebiscito porque el tema electoral no ayudaba. Y apenas fue el plebiscito, que fue cuando yo llegué al gobierno, se puso arriba de la mesa que los comités exigían que esto se votara. Entonces lo que empezamos a hacer es adelantarnos a ver qué iba a pasar con esto, porque ya estaba difícil de nuevo decirle, ya, o sea, no otra vez más. Usted reaccionó porque era inevitable, por decirlo porque así. ya venía esto y que era necesario construir las condiciones para que la decisión que tomara el Senado no agudizara diferencia y sobre todo que el país se preparara en caso de una aprobación para tener estos complementos de las famosas side letters. Y el gobierno ha desdramatizado que sus parlamentarios voten divididos, digamos, en esta votación de la sala del Senado. La senadora Proboste dice hoy que está súper clara que va a votar igual que el presidente, o sea, contra el TPP-11, y dice hoy día en una entrevista de Soledad Vial en El Mercurio, esperaría una opinión del gobierno respecto al TPP-11, no puede haber neutralidad en un tema que genera controversia, no en vano lleva 8 años de tramitación al Parlamento, se está exagerando porque son 4, pero igual. Y dice, no conocemos las side letters. Sigo esperando la opinión del presidente como jefe de Estado más que la de ministras y ministras, con todo respeto, lo dirá la senadora Proboste. Bueno, pero ella conoce la opinión del presidente. El presidente votó en contra en la Cámara y este tema no está en su programa. Pero es un presidente que está para conducir un país y para resolver los desafíos que tenemos. Y ¿Eso significa que si el presidente estuviera en el Senado votaría en contra? No, es que no puedo decirle eso, Iván, porque no está en el Senado y yo no soy el presidente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer especulaciones? Y el hecho de que la senadora Proboste pida que el presidente se pronuncie, ¿a usted le parece que hace falta que el presidente se pronuncie? Bueno, yo creo que el presidente ha hablado varias veces de cuál es su postura respecto a esto y ha sido muy claro. O sea, que esto no está en el programa de gobierno. En nuestro programa, el Senado tiene atribuciones para votarlo. Si lo vota positivamente, nuestra estrategia va a ser las 6 letters y la senadora tiene toda la razón en pedir el contenido. Cuando estén firmadas las 6 letters, el Congreso tiene que pronunciarse y tiene que votarlas también. Así que va a tener toda la oportunidad de analizarlas y de formarse un juicio. Ministra, el TPP-11, entre otras cosas, está rodeado del tema ideológico que donde conviven, otra vez, dos almas de la centroizquierda y de la izquierda, y donde vive también una mirada respecto de lo que son los negocios, lo que es la economía, lo que es el desarrollo, en fin. Y esta semana, discúlpeme el salto, digamos, pero esta semana, a propósito de lo de Daddy Yankee, en el subsecretario de Prevención del Delito, que estaba acá en el canal esa noche, justo para una entrevista sobre los portonazos, terminó hablando sobre Daddy Yankee. Y en la delegada presidencial al día siguiente, subyace una idea bien fuerte de que esto es una responsabilidad del privado, que el privado es el que tiene que hacerse cargo de todo esto y que si falla es porque no cumplió. Y tercero, que el privado es uno que está haciendo un emprendimiento que tiene fines de lucro y que el fin de lucro, mirado con un cierto desdén, en realidad justifica que se haga cargo de todas las externalidades que provoca su acción. Y uno, evidentemente, cualquier empresario, cualquier empresa y cualquier proyecto tiene que hacerse cargo de las externalidades que provoca. El problema es que no sé si el resguardo del orden público es necesariamente una externalidad provocada por un empresario. Entonces, da la impresión de que en el gobierno no solo hubiera una especie como de locus de control externo, donde la responsabilidad siempre es de otro, sino que también hay una cosa como antilucro, antinegocio, como que cualquier cosa con el lucro es media pecaminosa. No. ¿No? Ni hay una política ni hay una definición de ese tipo en el gobierno. Lo que hay en el gobierno es un criterio de justicia, porque en Chile hay muchas necesidades policiales. Y cuando hay un evento masivo que requiere refuerzos policiales, un evento que económicamente se sostiene perfectamente, que tiene entradas, además, en Chile pagamos de las entradas más caras de la región, ¿verdad? Las más caras de América Latina. Entonces no es justo que la gente de la cisterna se quede sin carabineros, que en Pudahuel queden al descubierto para resolver el problema del evento. Hay que encontrar un equilibrio. Entonces, claro, porque los chilenos que van al estadio son chilenos que pagan sus impuestos. Son chilenos también y requieren protección. Por eso se encuentra un equilibrio. El Estado no puede y no ha
dicho que deslinda responsabilidades. El Estado tiene una responsabilidad, de hecho la circular con que se organizan los eventos la define el Estado. Claro. Y ahí establece el resguardo policial que va a haber, que se refuerza. No es que se dice, usted se hace cargo de la seguridad y nosotros nos desentendemos. Se dice, Carabineros va a reforzar con tales elementos y la seguridad privada tiene que aportar tales otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daddy Yankee, Iván, que yo creo que es un buen ejemplo, la circular establecía, igual como para Coldplay, ahí tenía que llegar 150 carabineros adicionales y 2 unidades de lo que son fuerzas especiales. Ese es el estándar normal, así era originalmente para Daddy Yankee, así fue para Coldplay hasta el final y con Coldplay anduvo bien. Pero como se vio que venía una situación compleja en Daddy Yankee porque se empezaron a anunciar por las redes estas reventonas, ¿no? Claro. Estos grupos que van ahí a romper la fila y quieren entrar por la fuerza. Entonces, tanto la productora advirtió que estaba este riesgo como de parte de la delegación se empezó a ver esta situación y se hizo un refuerzo. A los 150 carabineros adicionales se sumaron, a los 150 carabineros se sumaron 100 carabineros más y 2 unidades adicionales de fuerzas especiales. Y el mismo día, cuando la cosa ya estaba, digamos, en la jornada, se estableció un refuerzo de 110 carabineros más. O sea, el evento de Daddy Yankee tuvo, de parte de la fuerza pública, 361 carabineros. Ese primer día. Cuando lo habitual es que sean 150. Los días siguientes llegamos a tener 700 carabineros. Entonces, no es que el Estado sea desentendido de este problema. El problema es que cuando vienen estas situaciones no solo hay que reforzar carabineros, también hay que tomar ciertas medidas que aquí se tomaron. Yo también tenía camiones, como se dice, ¿no? Porque me tocó por muchos años organizar eventos masivos en la Municipalidad de Santiago. Claro. Entonces, cuando empiezan estas arremetidas de público, una cosa que se hace, una medida esencial, es abrir los pórticos por un rato para descomprimir. Y aquí se abrió, pero no se abrió lo suficiente. Otra medida que se hace es que se abre temprano las puertas. Las puertas se tenían que abrir a las 4 y se abrieron a las 4:30. Esas son cosas que complican una cosa que ya de por sí era compleja, ¿no? Porque son difíciles de manejar estas reventonas que se están organizando en los eventos masivos. Ministra, 2 preguntas finales, o 3 en rigor. Una, el proceso constituyente, ¿cómo aprecia el gobierno que va encaminado? Y si dentro de esta discusión de principios o borde o como se llamen, el gobierno o usted tiene alguno que sea indispensable o preferido en términos de que se establezca. A ver, primero diría que es muy importante que todos siguen en la mesa, que a pesar que ha habido momentos tensos, tampoco así como terribles, pero ha habido momentos tensos, todos se han mantenido en la mesa y buscando acuerdos, se ha ido avanzando. Quizás no todo lo rápido que uno quisiera, pero se ha ido avanzando. Sí, porque bailamos cuecas sin acuerdo, digamos. Pero siempre se puede volver a bailar cuecas, eso es lo bueno, Iván. Es verdad. Cuando sea el acuerdo bailamos cueca igual y quedamos todos felices. Porque vamos a pelear por eso, ¿no? Y bueno, creo que desde ese punto de vista es positivo la manera en que esto ha ido evolucionando. Y respecto a los bordes, nuestro borde principal es que creemos que la convención, la asamblea, como le queramos poner, que se elija el día de mañana, tiene que ser realmente constituyente. Es decir, que las decisiones de la Constitución que vamos a tener se decidan ahí. Para eso los ciudadanos van a elegir las personas que lo hagan y lo van a hacer a partir de la experiencia de la convención anterior. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y yo creo que los ciudadanos especialmente, y tenemos que confiar en que esa instancia que decidamos sea la que fije el rumbo de ese debate constitucional. O sea, que los principios no sean amarres, digamos. Que no sean amarres y que más o menos sean solamente las cosas básicas, elementales, parecido a como fue la vez pasada. Ya, y 2, ¿qué fue esa carta que le mandó al presidente de Renovación Nacional por las declaraciones de la ex subsecretaria Karen Martorell? Porque le dio pie para que el presidente de RN hablara de violencia política, amedrentamiento, amenaza a la libertad de expresión. ¿Se equivocó? O sea, digo, ¿era necesario hacer eso? Mire, Iván, yo creo que como ministro del Interior, cuando se ataca y se acusa al presidente como lo hizo, lo que se debe hacer es lo que se hizo. Y se hizo por los canales que corresponde y en el tono que corresponde. Eso es lo que puedo decir. Y lo digo, digamos, con una total claridad. Creo que un gobierno no puede ser indiferente a las acusaciones que se le hizo al presidente. ¿Y que le respondan que usted está ejerciendo violencia política contra la subsecretaria? Bueno, creo que todos somos personas suficientemente inteligentes para juzgar si es violencia política lo que se hizo de parte de esta ministra. Evidentemente no se va a disculpar ni se va a retractar, digamos.
Por la favor. exsecretaria. No ustedes, sino que Catherine Es lo Martorell. más mínimo. Digo, el presidente de la República es presidente de todos los chilenos y cada vez que se le acuse de esa manera destemplada, injustificada, gravísima, por supuesto que vamos a pedir que se retiren esas acusaciones. Y todavía espera que solicitarlo, además. No veo el amedrentamiento en ello. ¿Y todavía espera que haya una respuesta? Siempre lo voy a esperar. ¿Sí? Siempre lo voy a esperar que un presidente electo democráticamente sea cuidado por todas y todos, más allá que tengan muchas diferencias con él. Oiga, ya, y lo último, me van a matar, pero lo último. ¿Qué significa esta idea del presidente en la entrevista con Cristiana Mampur en CNN? Uno no puede ir más rápido que su pueblo. Porque él dijo después que siempre andamos buscando el lado más malo de las cuñas, pero es... ¿Qué quiere decir? Que hay una tradición en la izquierda que es esto como de la vanguardia del pueblo, ¿no? Nosotros vemos más que el pueblo y le decimos cuál es el rumbo. Bueno, el presidente está diciendo eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que interpretar al pueblo, tenemos que trabajar junto al pueblo, pero no vamos a venir aquí a darle la verdad revelada. Y no es que esté diciendo que él es la vanguardia o que el gobierno tiene la vanguardia. O sea, lo contrario, está diciendo, no creo en ese modelo, ¿no? De un sector político que instruya al pueblo qué es lo que necesita y cuál es el camino correcto. Ya, o sea, no era para ningún escándalo, dice usted. O sea, me parece que no. Al contrario, yo creo que es una frase bastante sabia y sensata. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván. La ministra días. del Interior, Carolina Toá, esta mañana en Mesa Central, en simultáneo por Canal 13, por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más Mesa Central. Y con nuestra mesa de análisis hoy con don Alfredo Ñoñán. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Iván, ¿cómo andás? Y don Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Un gusto estar aquí con ustedes. Aceptó interesadamente, Belolio, porque viene a promocionar este libro. Digamos las cosas como son. Este libro que se llama El Momento Populista Chileno. Correcto. Cuéntame un poco de qué se trata y haz al tiro la promoción. Te hago corta. La primera parte del libro... No, pero en serio, muy interesante. La primera parte del libro se cuestiona si es que acaso en verdad es un concepto indefinible o hay algo así como un acuerdo conceptual, al menos en la literatura académica. Y ahí yo propongo tres Tú vienes alternativas. escribiendo sobre el populismo y sobre esa definición hace harto rato. Hay otros que saben más, pero aquí lo que trato de hacer es entregarle también al lector, al público en general, un poco más condensado, cuál es el estado del arte en la discusión académica. Pueblo versus élite, es una crítica a los partidos, ¿cierto?, a la intermediación política, o es una democracia iliberal, como dicen algunos. ¿Qué es populismo? Y en la segunda parte ofrezco dos casos empíricos muy frescos en la historia reciente de Chile: el estallido social por un lado, José Antonio Kast por el otro, para ver si es que coinciden o no con estos criterios teóricos, ¿cierto? Y en algunos casos va a coincidir y en otros no, y el lector tendrá que decidir qué argumento le parece más persuasivo. Claro, populismo en Chile desde la derecha, el caso de José Antonio Kast y el estallido social como ejemplo de análisis. El momento populista chileno de Cristóbal Belolio. Por si acaso hay un par de dimensiones de ese libro. En el último podcast hay algo allá afuera mío. En Tele 13 Radio. Con Cristóbal. ¿Ah, sí? Sí, el último. ¿Lo entrevistaste? Estuvo ahora. O sea, hasta y al aire. harta promoción. Bueno, a eso estamos. Pues No, seguimos. es que es interesante también lo que conversamos otro día con Alfredo, porque está esta pregunta siempre al aire de si el populismo es necesariamente anticientífico o no, anticiencia. Ya. Mucha gente pensaba que con la llegada de la pandemia y la revalorización del saber experto, el populismo había ya que enterrarlo. Pero lo cierto es que los líderes populistas han manejado la pandemia de distinta manera, así que parece una autopsia un poco anticipada. Yo creo que nos vamos a quedar con esto del populismo por un buen rato. No está tan fácil. Así que está bueno leer el libro de Cristóbal Belolio. El podcast está en tele13radio.cl. ¿Hay algo allá afuera? Así con es. Alfredo Ñoñán. Alfredo, te pregunto, esta discusión sobre los bordes, principios, ya no sé cómo llamarlo, en el tema constituyente, ¿cómo la estás observando? Yo la estoy observando favorablemente. De hecho, ya no se habla de bordes. Ya como que quedó superada la palabra. Estamos en el bordes. lenguaje post-bordes, porque ahora lo que se impuso como concepto es la categoría bases constitucionales, lo cual me parece bien. Vale decir que se está transitando a un nivel de generalidad importante, pero en donde se abordan dimensiones relevantes. La noción de borde tenía un problema, que era marcar o denotar la idea de límite, de frontera, de cerrar anticipadamente la base en cambio sobre lo que se construye. Exacto, una discusión. Por lo tanto, a mí me parece bien esta evolución. Ha sido más larga de lo que yo pensaba, pero confío en que se va a llegar a buen puerto. Ahora, yo aprovecho de formular inmediatamente una pregunta. Estas bases, que no tengo ninguna duda que se van a concordar en el Congreso de la República,
Yo no sé qué papel va a jugar acá el mundo de republicano y el Partido de la Gente. Son las dos grandes dudas que están flotando en el aire. Pero yo me pregunto si estas bases, hasta qué punto estas bases van a permear el debate del futuro órgano redactor de la Constitución, o si ese órgano va a experimentar algún tipo de sentimiento de libertad para debatir lo que se habría acordado previamente, las bases, para eventualmente ampliar las bases o eventualmente para empezar a desconocerlas. No lo sé, yo espero que el órgano tenga la suficiente autonomía, pero le voy a agregar acá un adjetivo, una autonomía razonable para tomar en consideración las bases constitucionales, pero para no verse completamente encarcelado por estas mismas bases, ¿no? Y eso ya mucho dependerá de cómo se eligen a los futuros convencionales o constituyentes, no sé cómo lo vamos a llamar. Cristóbal Belolio, ¿cómo aprecias esa? Obviamente cualquier borde que trate de predeterminar el resultado en materias que son legítimamente disputadas. Por ejemplo, si yo quiero poner como borde el derecho a la vida, entendiendo que me estoy refiriendo a la prohibición del aborto. A la prohibición del aborto, yo estoy predeterminando el resultado en una cuestión que es legítimamente controvertida. Eso sería un amarre, por decirlo así. Y yo creo que además es una señal de que no aprendimos la lección. Porque estamos aquí, ahora en este caso sería la derecha, la que un poco borracha por un triunfo que no es propio, pero que de alguna manera lo siente como propio, o algunos lo sienten como propio, estaría diciendo, bueno, ahora van a ser mis ideas las que van a fundar la nueva Constitución. Y creo que lo que aprendimos del último proceso es que la idea es que la Constitución no necesariamente resuelva aquellas cuestiones que están permanentemente siendo disputadas en la sociedad chilena. Para eso está el Congreso. Para eso habrán también lo que podríamos llamar la cultura, ¿cierto?, en las universidades, el debate público, los medios de comunicación. De eso se trata la democracia, claro, en definitiva. Digamos, y la idea es que la Constitución no cierra esas cuestiones que están siendo permanentemente disputadas. Así que yo creo que sería un error predeterminar el resultado en materias sustantivamente disputadas como esa. Ahora, da la impresión de que hay un cierto acuerdo de que eso sea así, digamos, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, insisto, va a ser cometer el mismo error anterior. Ahora, me da la sensación a mí que en los partidos de derecha, Alfredo, además, Iván, el problema es que las bases creo que están un poquito más ebrias de victoria que las directivas, digamos. ¿Ya? Las directivas se comprometieron, fue parte de la campaña del rechazo, ¿cierto?, a que si esto terminaba mal, íbamos a seguir. Claro, ¿cierto? Claro. Terminaba mal en el sentido de que ganara el rechazo. Ese fue el compromiso, Ese fue el compromiso. Y yo creo que muchas de las bases, y a propósito también picaneados por el Partido de la Gente y el Partido Republicano, que están ahí diciendo, oye, esto ya se acabó. Esas bases están diciendo, bueno, no estaremos siendo demasiado entreguistas, no será este el momento de terminar y cerrar esto. Yo creo que eso sería un error. Yo creo que las directivas de los partidos, especialmente Macaya, me ha parecido que ha jugado un rol bastante relevante acá. Lo que están diciendo es, no, esta es la oportunidad que tiene también las sensibilidades de la centro-derecha, de la derecha, de influir realmente y tener ahora un texto constitucional con el cual podamos cerrar esta discusión. Me pregunto yo, y esto es más una idea, una hipótesis, si es que la Constitución, llamémosle el proyecto 2023, poniéndonos en el caso de que con el nivel además de agobio y cansancio que en esta discusión que tenemos, ¿cierto? Sí. La intensidad de este romance. Vamos a llegar al 2023. Sí, bueno, por eso, saquémosle un poquito de estridencia, pensemos una nueva Constitución, yo sé que esta palabra es medio fetichista, más mínima, en el sentido de que sean como más fierros, digamos, y menos poesía, menos lenguaje de ONG, menos vanguardia cultural. Más estructura, menos. Y más estructura, claro. Pongámonos que ese sea el caso y se propone, y se le pregunta a los chilenos y las chilenas nuevamente si les gusta o no el texto 2023. Me pregunto si será buena idea nuevo preguntar apruebo o rechazo. Porque los politólogos hoy día, y Alfredo me podrá confirmar si esto es así o no, están en la idea de que la gente está rechazando todo. Y sobre todo si al gobierno le está yendo mal y la situación económica es complicada. Yo lo preguntaría, ¿y cómo? ¿Quiere quedarse con la 2023 o con la del 80? Poniendo las alternativas. Las posibilidades, digamos, en la alternativa. O sea, como diciendo, cerremos este asunto. Porque no, se puso apruebo o rechazo porque no querían poner sí o no. Esa es la razón, digamos. Pero el punto es que si ganara la del 80 en ese caso, entonces esta discusión más o menos se terminó por un lado. Cerramos, ¿no? Pero por otro lado, lo bueno es que hace que esa izquierda, que siente que le mataron el poeta, que ya no quiere seguir invirtiendo intensidad emocional en esto y dice, ya, hagan lo que quieran, de alguna manera va a estar obligada a votar nuevamente a prueba.
Original, ¿ah? No lo había pensado. Siempre original. Bueno, tú también. Pero estoy pensando que un poco también para cerrar la esclusa de este asunto. Sí. No me molesta en absoluto. Me parece súper atendible, porque hay varias fórmulas de ratificación de una constitución. Pueden ser 2 congresos sucesivos, con o sin plebiscito después. Hay muchas alternativas, pero me parece sumamente atendible. Oye, quiero agregar un último punto que tiene que ver con el rol del Partido de la Gente y del Partido Republicano frente a Chile Vamos. Yo creo que aquí se metió y cumplió una función, creo, a esta altura desagradable para Javier Macaya, pero políticamente bien útil. Fue la funa de Pancho Malo. Yo creo que esa cuestión cumplió una función positiva. Como que partió un poco el agua. Claro, porque obliga a tomar posición a la derecha chilena a separar aguas de otra derecha que no les gusta. Y fíjense que yo creo que ahí pasó algo interesante e importante en ese momento. Bueno, como la funa en su momento Gabriel Boric, por supuesto, que después pasó a ser una categoría casi mitológica de que él estaba poniendo su persona, digamos, sobre la mesa para ser sacrificada por los movimientos. O la funa de los socialistas en la convención. Esa es la funa del Parque Forestal, esa. Claro. Y la funa de los socialistas, los convencionales socialistas en la convención. También cumplen funciones útiles. Son muy desagradables, es bien impresionante. Oye, a propósito del proceso constituyente, se constituye, se informa a partir de la lectura o de la interpretación que se haga del 4S, del plebiscito pasado. Y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, hoy día, en una entrevista de Rocío Latorre, en La Tercera, le preguntan cuál es su evaluación más personal de lo que pasó. Y dice, es una derrota electoral con visos de derrota política, pero no es una derrota estratégica, o al menos el partido no la considera así. Había una confrontación de un sector político, la derecha, que supo calibrar mejor el pensamiento de un sector de la ciudadanía que no había votado nunca. Derrota electoral con visos de derrota política, pero no derrota estratégica. ¿Qué piensas de eso? Sí, habría que definir cada uno de esos términos, pero yo lo que diría es que la estrategia que fracasó fue la estrategia del Partido Comunista. ¿En qué sentido? A ver. Conscientemente se adoptó una estrategia en la cual la derecha no iba a ser parte de los acuerdos. Yo creo que esto más o menos lo vislumbraron cuando se definieron las vicepresidencias y el Partido Comunista no tenía muchas ganas de que entrara la derecha y dijo, ¿para qué si nosotros ya tenemos los votos acá? Y notificó al Frente Amplio de que el PC y los otros movimientos cercanos, ¿cierto?, ya habían articulado un tercio. Por lo tanto, los acuerdos eran o sin la derecha o no habían acuerdos porque los iba a vetar este tercio más de izquierda. Esa ¿cómo se llama?, configuración, esa dinámica que se le dio finalmente a los 2 tercios, impidió la famosa geometría variable. Impidió que los 2 tercios, algunas partes fueran a la derecha, y al final todos los 2 tercios fueron siempre de la izquierda y la derecha quedó fuera. Y hoy día, el analista Fernando Batia, porque yo creo que ha sido de los que mejor ha interpretado lo que ocurrió respecto a su concepto del vértigo o su concepto de la unilateralidad, te están demostrando que uno de los errores estratégicos que cometió la convención, no habías tenido a tanta gente haciendo campaña en contra de partida, si sus huellas digitales hubiesen estado también en el resultado. Me parece que el error estratégico fue justamente el que el Partido Comunista promovió. ¿Qué piensas, Alfredo? Yo creo que la palabra estratégica es la que complica en esta discusión. Una derrota estratégica fue, por ejemplo, el golpe de Estado del 73. Esa es una derrota estratégica para la izquierda. Y me parece que no podemos... ¿Por las consecuencias que generó? Por las consecuencias, por supuesto. ¿Qué es lo que produjo? Primero, tuvo un costo humano enorme, bueno, eso es evidente. Tuvo una consecuencia muy importante que llevó, por ejemplo, a los socialistas a emprender un proceso de renovación propio. Y llevó al Partido Comunista a abandonar lentamente su postura históricamente pragmática. Recuerden ustedes que Allende tenía excelentes relaciones con el Partido Comunista, y el Partido Comunista terminó, creo yo, con razones morales entendibles, no necesariamente para justificar la acción política, pero sí para entender lo que fue el Frente Patriótico con Manuel Rodríguez, vale decir, luchar más. Se dan cuenta que esas son consecuencias de larga duración, son alteraciones de los proyectos en base a una derrota estratégica. Yo creo que en este momento esto es una derrota política de grandes consecuencias. Cristian Pérez sostiene que esta es la peor derrota política de toda la historia de la izquierda chilena. Sí, lo leí. Es atendible también el argumento,
Pero esta no es una derrota superficial. Ahora, lo que pasa es que no todas las fuerzas experimentan del mismo modo la derrota. Claro. El Partido Comunista, que tuvo un rol muy protagónico en la convención, a través de Marcos Barraza, especialmente, porque lograron articular un tercio de bloqueo, claro, que en el fondo se transformó en un tercio a la Sartori, un tercio de chantaje. Ese proyecto efectivamente es fracasado, pero el Frente Amplio de modo homogéneo, pero el PC homogéneamente jugó esa carta y la pierde homogéneamente también. El Frente Amplio yo creo que se desarma mucho más, definitivamente, porque el Frente Amplio fue mucho más errático en el proceso, de razón por la cual creo que las derrotas no se ven del mismo modo dependiendo de las siglas. ¿Y lo está leyendo, el Frente Amplio lo está leyendo bien, en tu opinión, Cristóbal? Creo que todavía es muy luego para sacar ciertas conclusiones, pero yo me preguntaría si la idea de una vanguardia, ¿cierto? El presidente Boric algo de esto esbozó hace unos días atrás, que de alguna manera va más allá, más rápido que el pueblo, ¿cierto? Que no es una crítica epistémica, no tiene que ver que el pueblo no haya entendido el texto, tiene que ver, creo yo, más que todavía no está en el estadio, digamos, moral-cultural que le permite valorar la propuesta que se le entregó o algo así, ¿cierto? Otros dicen, Sol Serrano, que se importó de manera prácticamente acrítica manifiestos de ONG, ¿cierto? O del activismo, en la lógica de las asambleas estudiantiles, a un texto constitucional. Entonces, una primera pregunta para el Frente Amplio es, bueno, uno quiere ser vanguardia. De hecho, me llama la atención que la izquierda no quiere, de alguna manera no tenga una pretensión progresista en ese sentido, de hacer avanzar al pueblo hacia un estadio preferido, ¿cierto? Pero uno se preguntaría si es que es un espacio como la convención el lugar para hacer vanguardia o más bien para conectar con sentidos comunes ya instalados. Si es que es lo segundo, entonces también hubo una lectura bastante deficiente respecto de cuáles eran los conceptos que estaban socializados en la opinión pública y cuáles no. Claro, ¿cierto? no resultó, digamos. Y claro, y lo segundo respecto de la famosa política identitaria, cuestión que hemos también discutido hasta el cansancio, que no creo que sea solamente de izquierda. Cosa ver hoy día Giorgia Meloni, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiano, o sea, aquí se activaron las identidades residuales, por así decirlo, las que no eran mujeres, pueblos originarios, disidencias sexogenéricas, como le complicaba al Bolsonaro con el patriotismo y el catolicismo. Entonces ahí también hay algo interesante, ¿cierto? Es realmente el pueblo chileno está tan enojado de ser chileno, es la bandera negra, es cierto, y esa gana de refundarlo porque no me gusta lo que somos, porque hubo mucho de eso como en el ambiente de la convención, que terminó siendo muy patriotera justamente para poder revertir eso. Y el presidente termina ahora en el Te Deum, en la parada militar, le faltó prácticamente ir al rodeo, para tratar de no abandonar, digamos, a ese pueblo que parece que a la Mafalda decía: párenme Chile que me quiero bajar. O sea, o como bien decía Tironi, el septiembrismo versus el octubrismo. Yo sé que todas estas etiquetas son siempre, cierto, gruesas, pero quizás habría que empezar a entender mejor que quizás ese pueblo no era tan vanguardista como se pensaba y que el trabajo de movilizarlo hacia ese estadio buscado va a ser más complejo. Lo que sí se puede, creo yo, Iván, afirmar con un rango importante de seguridad y certeza, es que lo que es estratégicamente derrotado, para seguir la expresión de Guillermo Tellier, es en primer lugar el mundo de la lista del pueblo. Yo creo que ellos sí que experimentan una derrota con características de nocaut histórico. Y lo segundo que es derrotado es el famoso octubrismo. Esto ya se veía venir de antes. Es decir, el hechizo del estallido social ya se veía menguar. Esta idea romántica que la revolución había... Eso ya venía ya de antes, exacto. Sí, tú lo dijiste como mediados del 2021, que coincidió con la irrupción de temas de orden público y economía en la agenda, y coincidió con la irrupción de José Antonio Caz, que coincidió con la caída de Sichel, pero ahí hubo algo en la segunda mitad del año pasado, donde ya el clima político empezó a cambiar. No, de hecho, yo creo que la elección de los convencionales, con el 57% de abstención, eso ya a uno le decía:
Aquí algo pasa. Algo Nos pasa. tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir en esto. Y también, a propósito de esto mismo, la frase del presidente, que la ministra del Interior acaba de interpretar de alguna manera acá en el programa, esto de uno no puede ir más rápido que su pueblo. Hablemos de eso a la vuelta con Alfredo Ñañón y con Cristóbal Belolio. Hacemos esta edición de Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta. Nosotros, dice la gente de WOM, no vamos a parar de darte siempre lo mejor. WOM, nadie te da más. WOM está con nosotros acá en Mesa Central y también están Cristóbal Belolio y Alfredo Ñañón. Yo les planteaba, les dejaba pendientes cuando nos fuimos a la pausa, esta frase del presidente, no se puede ir más rápido que tu pueblo, que muchos han considerado un exceso de arrogancia del presidente o una idea de considerarse efectivamente más adelantado que el pueblo. La ministra del Interior, Carolina Toá, decía que no, que es todo lo contrario. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Yo siempre trato de interpretar las palabras de todos con calidad interpretativa, así que tratando de ver de qué manera esto hace sentido. Una cosa que conversamos mucho, o por lo menos yo con mis estudiantes, de qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha hoy día, ¿cierto? Una posibilidad que tenga que ver con el tamaño del Estado y el tamaño del mercado, pero pareciera insuficiente, ¿cierto? Más autonomía personal, más autoritario, tiene que ver con libertad versus igualdad. ¿Con qué diablos tiene que ver ser de izquierda y ser de derecha? Pero una de las cosas que pareciera distinguir a la izquierda, incluso antes de Marx, es que hay un impulso de transformación social porque consideras que la realidad, ¿cierto?, es injusta y puede ser cambiada, ¿cierto? Podríamos avanzar, no voy a decir hacia un futuro esplendor, pero las cosas pueden ser mejor mañana si con la mano humana así nos ponemos de acuerdo. Y muchas veces desde arriba hacia abajo, muchas veces no de forma más evolucionista, sino de forma más constructivista. Eso es lo que yo entiendo por un impulso de izquierda. Por lo tanto, me extrañaría de que el presidente y la izquierda en este caso, Alfredo sabe más que yo de esta cultura, pero me extrañaría que no creyeran de alguna manera de que existen ciertos principios justicieros, que son los correctos, y que muchas veces o no los socializaste bien, o sencillamente el pueblo todavía no ha llegado a esa comprensión, pero la pelota no se mancha, por así decirlo. Voy a ocupar una expresión a lo Platón. Si los ideales colisionan con los hechos, peor para los hechos, ¿cierto? Pero el ideal sigue siendo una estrella polar. Solo Belolio sí. puede mezclar a Platón y Maradona en la misma frase, digamos, ¿no? Avanzar hacia esa estrella polar, ¿cierto? O sea, avanzar hacia allá. Y me parece que en ese sentido, así podría interpretarse con caridad interpretativa la frase del presidente. No, la frase del presidente yo no la hubiese dicho, entiendo lo que está detrás de eso, y no lo hubiese dicho porque se prestó para confusiones y para una cierta interpretación de roteo del pueblo, digamos, de rotear, ¿ah? En el sentido de que claro, el pueblo no era lo suficientemente virtuoso o ilustrado como para haber entendido el texto, el proceso constituyente y cosas de ese tipo. No había alcanzado la estatura moral, exacto, como decía. O la estatura moral. Claro. Por tanto, ahí hay un problema entre semántico y de interpretación de la frase, razón por la cual yo personalmente no lo hubiese dicho. Además, esto también tiene que ver con las fronteras del pueblo, de qué pueblo estamos hablando, los 13 millones de votantes de ahora, los 8 millones del plebiscito de entrada, cosas de ese tipo. Lo único que sé es que en régimen de sufragio universal, el juicio del pueblo es definitivo. Eso es todo lo que sé. De ahí a decir que el pueblo se equivocó, a mí no me da para llegar a ese nivel de sobreinterpretación de un voto, en este caso, por ejemplo, el plebiscito del 4 de septiembre, tan mayoritario, tan abrumador, no me da. Creo que además sería de una falta de nobleza y de una displicencia importante, digamos. Y lo que yo echo de menos en la frase del presidente, pues yo creo que se podría haber fraseado de otra manera, no es que el pueblo sea más lento, sino que el pueblo, legítimamente en base a su poder originario, el pueblo en determinadas circunstancias, a las cosas no le gustan las cosas que está constatando, no está satisfecho con un cierto tipo de deliberación. Eso significa entonces que hay un problema con la lógica del cambio que está siendo socializada. Y desde ese punto de vista, cuando se habla de que en la convención lo que predominó fue algo así como un impulso, una pulsión refundacional, si el pueblo así lo interpretó, hay un problema. Y estaba la otra alternativa, que era una alternativa
la alternativa de la estructura, digamos, más que de los contenidos de una constitución. Cristóbal. Perdón, una cosa muy menor ahí. Hay una buena pregunta que está desde antes, pero que ahora vuelve a reflotar con las palabras del presidente. ¿Debe ser la constitución la expresión de lo que queremos ser? O, como diría Carlos Peña, solamente reflejar la constitución sociológica de lo que el pueblo es. Vuelvo, es la estrella polar, ¿cierto? Lo que nos dice el espejo en el cual nos quisiéramos mirar. Claro. Y hacia allá debiésemos avanzar, o sencillamente tiene que constatar solamente lo que ya somos y de qué manera debiésemos Hay avanzar. una tercera alternativa, que es lo que se conoce como evolucionismo constitucional. La constitución es, en el fondo, el resultado, el producto jurídico, político, de lo que el pueblo de Chile pudiese terminar siendo. Es decir, las constituciones no necesariamente son generadoras automáticas de adhesión, lo que Habermas llamaba patriotismo constitucional, de orgullo. Eso puede llegar, pero puede tomar décadas en ocurrir. Y recién ahí la comunidad política chilena termina reconociéndose en la Constitución, que fue un poco lo que le pasó a la Constitución del 25. Ya, pero eso, algo de eso subyace en la frase del presidente. Es decir, nosotros se dibujó una cosa que era virtuosa y la gente no estuvo dispuesta a valorarla hoy. Es que no la vio como virtud. ¿Por qué no la vio como virtud? Bueno, pero acuérdate que hubo una. Porque la otra cosa es decir, la otra cosa es decir, no sabe que dibujamos una cuestión que a la gente derechamente no le gustó, punto. Sí, sí. Así es. No, estaba pensando en un argumento que dijo el todavía convencional Fernando Atria cuando le decían, bueno, pero esto no parece mucho una casa común si es que se gana 51-49, ¿cierto? Si es que se gana con un gol de rodilla en el minuto 93, pareciera que no tiene, digamos, el espesor para hacer la casa común. Y él decía, en un primer momento no lo va a hacer, decía. Va a ser muy interesante el argumento, pero puede que de aquí a 20 años, cuestiones que hoy día parecen bastante poco socializadas, sistemas paralelos de justicia, disidencias sexogenéricas, personas gestantes, en vez de... Mismo Atria ponía estos ejemplos de... Sí, conceptualmente claro, tiene razón, ¿no? Y él decía, puede que en 20 años más estas cuestiones sean más o menos sentidos comunes. Y fíjate que en el plebiscito del 88 de alguna manera le da la razón en ese sentido. El plebiscito del 88 fue 56-44. Y si no me equivoco, la tercera preguntó 30 años después, cuando se cumplieron los 30 años, ¿qué votaría usted hoy día? Y ganó el no 78-22, que es curiosamente el mismo resultado que poco tiempo después se dio en el apruebo, rechazo de entrada. Entonces, de alguna manera, todos somos mejores entrenadores con el diario del lunes. Eso sí. Bueno, pero se homogeneizó, digamos, el bando victorioso y se transformó en algo así como un sentido común, a tal nivel que tuviste representantes de la derecha queriendo yendo a participar a los eventos de conmemoración del no. Entonces, es interesante verlo así. No ocurrió, de hecho, y no necesariamente, porque también hay una noción quizás de cierto progresismo. Aquí los Mansú y los Cortúzar son los que siempre como que ponen aquí el pie de repente en el freno y dicen, ojo, esta cuestión media teleológica, media lineal de ustedes los progresistas, tanto socialistas como liberales, en esto, de creer que necesariamente lo que viene mañana es mejor. Bueno, vean lo que está pasando quizás en Estados Unidos. No es lógico que el progreso sea lineal y quizás no fue una buena idea el aborto y nunca lo consideramos un avance civilizatorio. Por lo tanto, a veces hay retroceso. Esa es una posibilidad de verlo. Lo cierto es que en Chile, por lo menos en los últimos 30 años, pareciera que en materias de moral sexual o moral cultural estamos claramente en una dimensión más lineal. Ahora, otro tema. A partir de esta misma controversia, el presidente dice... me parece que es el viernes, dice, a propósito de la interpretación de su frase en la entrevista en CNN, dice, siempre se busca la peor versión de una cuña, de una frase, de un extracto, de una declaración. Eso fue a propósito de las declaraciones del embajador de Chile. Lo dijo a propósito de eso, pero antes lo había dicho, por eso lo dijo 2 veces en una semana, a propósito de la declaración del embajador de Chile en España. La pregunta es, cuando eso ocurre, cuando se te interpreta en los medios, en las redes sociales, cuando la gente interpreta una frase de una determinada manera, hay 2 posibilidades. O la frase es la equivocada o la gente es la equivocada. Y a mí yo tiendo a pensar que la gente tiende a equivocarse menos, digamos, que la frase, Alfredo. O sea, digo, a lo mejor el gobierno tiene, o el presidente tiene una mirada respecto de la comunicación política que es compleja, porque es como, pucha, si yo estoy diciendo lo correcto, ¿por qué me lo interpretan mal? No, la tercera alternativa es cuando el periodista o un determinado periodista te saca de contexto una determinada frase y se transforma en objeto de controversia. No, pero yo entiendo... Pero es que justo en esto no hay contexto. Yo sé, en este caso no. Justo en estos 2 casos no hay contexto. Está el video completo de lo que dijo el embajador en España. Sí, mira, desde mi punto de vista, el problema está siempre en el emisor del mensaje. Porque cuando el mensaje es poco pulcro, impreciso,
con demasiadas connotaciones y con un océano de interpretaciones posibles, bueno, esa frase termina siendo objeto de controversia y creo que fue efectivamente lo que ocurrió. Uno no le puede pedir al pueblo de Twitter, por ejemplo, uno no le puede pedir lea exactamente bien la frase y opine en 154 caracteres a esta altura, ya no me acuerdo cuántos son. 280. 280 caracteres. Es decir, las frases en el mundo de las redes sociales son fatales, digamos. Sí, yo tiendo, quizás yo soy más ingenuo en ese sentido, ¿eh? O me da la impresión de que la gente interpreta aquello que confirma lo que ya quería creer. Sí, exacto. Sí, suele pasar. Sí. Y las redes sociales, lo conversábamos también el otro día con Alfredo, parece que activaron una tecla ancestral que me dice que es mejor estar equivocado con la tribu que estar en lo correcto solo. Sí. Y si a mí me cae mal Boric, soy parte de aquellos que desaprueban lo que dice, cualquier cosa que diga yo la voy a tomar, no sé si de la peor o mejor manera, la voy a tomar de la manera que reafirme que yo soy de los buenos y allá están los malos. Y viceversa. Claro. Échale un vistazo a lo que pasó, ¿cierto? Cuando el tipo de la carreta atropella supuestamente al ciclista, ¿cierto? Ajá. O sea, yo te podía, antes de que tú me dijeras cómo tú interpretabas lo que había ocurrido, que no quedaba muy claro con las imágenes, pero antes de que tú me dijeras si tú votabas a prueba, te aseguro que estabas predispuesto a encontrar la razón al ciclista, que era una víctima, ¿cierto?, de este fascista a caballo, latifundista que representaba la fibra moral del rechazo. Claro, y al revés. Y al revés era este ñuñoíno, ¿cierto?, en bicicleta, que hirió, siendo inconsistente con su animalismo, al pobre caballo, ¿cierto? Y a este pobre trabajador que iba arriba, mucha gente inteligente. Esto no tiene que ver con poca racionalidad, sino al contrario, pareciera ser una tecla bastante racional. Mucha gente que uno respeta automáticamente tomó una posición, ¿cierto?, que confirmaba lo que ya había, la posición que ya había tomado. Como diría Hume, la guata toma la decisión. Ahora, y toda la estructura después es racionales para justificar la decisión que la guata ya tomó. Hay otro tipo de frases que están hechas para provocar un efecto, como por ejemplo la del diputado Cristóbal Urruticoechea, que en una entrevista, me parece que en la Radio Pauta, si estoy equivocado, me corrigen, dice: una mujer que es violada no se puede desviolar, y quedó la grande porque la verdad es que parece una frase más o menos desafortunada. Me cuesta la calidad interpretativa en ese caso. ¿Cómo ves esta controversia a partir de lo que significa no solo la frase y el acto comunicacional, sino el gesto político de volver a poner el tema prácticamente sin ningún viso de viabilidad parlamentaria o legislativa? No, lo que pasa es que ahí estamos de lleno en el guión de las derechas radicales, sí, especialmente europeas, y que esto está llegando a Chile con cada vez más fuerza. Es decir, a mí no me sorprendió en absoluto la frase. Yo creo que además es muy deliberada. Creo que este diputado está apuntando a un nicho particular de electores para reforzar o consolidar una base social y el día de mañana electoral de apoyo. Vale decir, le está hablando a una tribu. De hecho, yo recién estaba mirando Twitter y el mundo patriota republicano nos está haciendo pedazos en este momento, digamos. Pero es porque no estamos hablando en clave tribu. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Es tan simple como eso. Y además, en todo caso, que la cuestión normativa no tiene nada que ver con volver atrás el tiempo y que el delito de violación no se haya producido. La cuestión normativa es si la mujer tiene una autodeterminación respecto a su capacidad reproductiva. O sea, es una frase que tampoco tiene que ver con la médula normativa del asunto, digamos. Sí. Claro, sí, eso es. Ya, pero vamos a seguir viendo esto. Mucho. Y no solo republicanos. Es decir, no, porque de alguna manera el Partido de la Gente también lo ejecuta, digamos, ¿no? Pero es decir, es que ese es el punto. Es decir, miren, si ya tenemos a la vista frases de este tipo en base a fuerzas organizadas en Suecia, ahora en Italia, con los hermanos de Italia, antes era Le Pen en Francia, está Vox en España, llegó el equivalente de Vox a Portugal, eso se llama Chega. Es decir, está Alternative for Deutschland en Alemania. Sí, claro. Es decir, si a mí me dicen que esas olas no van a llegar a América Latina, están absolutamente equivocados. Sí, llega todo al final. Va a llegar más atrasado, más desfasado. Bueno, y es cosa de ver, el libreto de José Antonio Caz 2017 tomaba al pie de la letra lo que ya había dicho Bolsonaro y Trump en materia de anticorrección política. Ese concepto no estaba en nuestra discusión, claro, es bastante importado porque esta lógica más de las guerras culturales que está ocurriendo en todo el mundo, sería muy raro que no lo viéramos. Y además, aquí pongámonos también institucionalista, un sistema electoral que permite que
no necesariamente estés construyendo mayorías, pero con un buquecito chico eres capaz de instalar una pequeña porción en el Parlamento y con eso ahí marcas tu agenda. Claro, con 23 buquecitos chicos en este momento en el Parlamento te entra de todo en esos buquecitos. Buques identitarios. Correcto. Para 23 buquecitos son 23 partidos. Con entre 22 y 23 partidos, depende cómo uno los cuenta con representación claro, parlamentaria. Y Republicanos tiene 14 o 15 diputados, dependiendo de si se cuenta. El Partido de la Gente. Y el Partido de la Gente tiene 6, y el Partido de la Gente se vuelve, por ejemplo, para el acuerdo administrativo de la Cámara, totalmente operativo, digamos. Así es. Totalmente fundamental. No, pues es un partido completamente legítimo, tiene todas las facultades para actuar a la manera que ellos estimen conveniente. Eso no está en discusión. Si a mí lo que me preocupa es que yo creo que en Chile, desde el estallido social, probablemente de antes, pero el estallido social fue, un sociólogo norteamericano hablaba del factor precipitante, MacIver. Yo creo que el estallido social precipitó el abono nacionalista patriotero en Chile de manera relevante. Como reacción, como backlash a lo anterior. Exacto, en términos netamente reactivos, claro. La conducta, no de todos los convencionales, sino de una parte de los convencionales, en donde se pudo hasta poner en duda la continuidad de los símbolos patrios. ¿Y qué creen que les diga? El acto fatal en Valparaíso con una performance de pésimo mal gusto, en donde los símbolos patrios pasaron en el peor de los lugares del cuerpo, digamos. Bueno, ustedes tienen ahí todos los ingredientes, para agravar e intensificar lo que estamos hablando. Y a propósito de lo que pasó en Italia, donde Cinque Stelle, ¿cierto? El movimiento 5 estrellas, de alguna manera era una especie como de tecnopopulismo, muy anti-elite, muy antipartido y ocupando mecanismos digitales de participación directa, que es muy parecido a lo que está haciendo el Partido de la Gente, ¿cierto? Mecanismos de participación directa digital, una crítica a los medios de comunicación de la elite, una crítica a los partidos políticos tradicionales, es una especie de discurso de clase media, no se sienten parte de representantes de la oligarquía, una especie con más de liberalismo con ojotas, diría por ejemplo Manuel Canales, o esa idea. No me extrañaría que el día de mañana, como ha pasado en Italia y otras partes, haga causa común con partidos como Republicano. Es decir, en Italia, yo les quiero recordar que el movimiento 5 estrellas, en cuyo origen hay un cómico que es Pepe Grillo, el movimiento 5 estrellas gobernó con un partido de extrema derecha, la Liga del Norte. Esas cosas raras pueden ocurrir, y yo me temo que van a ocurrir cada vez más y producen mucho vértigo. Bueno, ahora podría pasar porque se están quedando los dos partidos afuera del acuerdo constituyente. Claro, o sea, ya tienen un vínculo en ese. Son aquellos que van a decir, son aquellos que van a tratar de representar no solamente a ellos, sino también las bases de los partidos tradicionales de la derecha, diciendo, nosotros queremos que esto termine. Sí, pues. El resultado, 62%, es lapidario, es concluyente, no tenemos nada que seguir conversando. Y van a hacer parecer a los partidos, a las dirigencias, al menos de la UDI, de Bópoli y RN, como que fuesen entreguistas, como que fuesen... Pero y ahí van a tener la gran responsabilidad, esos partidos van a tener la gran responsabilidad, Macaya y compañía, de conducir el proceso, entendiendo que también pan para hoy es hambre para mañana. O sea, la derecha necesita terminar también este proceso. A todos, yo creo, en el interés de todos, de Boric y de otros más, es terminar este ciclo político con una constitución legitimada. De hecho, se ve muy bien en la tercera el rol increíblemente constructivo que está cumpliendo Guillermo Tellier en facilitar las conversaciones. Porque el Partido Comunista yo creo que también se está dando cuenta que es súper importante que terminemos esta discusión constitucional bien, digamos. Y que termine bien. Para que no le sigan pasando la cuenta también, es bueno que ellos colaboren en arreglar el país. Guillermo Tellier. Con Alfredo Yoñán, con Cristóbal Belolio, en la conversación de política y actualidad de esta mañana. Les agradezco mucho. Cristóbal, gracias a ti, pues. Alfredo. Y recordando el libro de Cristóbal Belolio. Esto no me lo pidió él, el momento populista chileno de Cristóbal Belolio, que es el libro que es muy interesante que acaba de publicar. La pausa y estamos de vuelta. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Descubre RexMás en la web, rexmas.com. Con ellos hacemos esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Conversamos, lo decíamos al inicio del programa, ahora con el presidente del Movimiento Amarillos por Chile, partido político en formación, que ya comenzó ese proceso en el servicio electoral. Cristian Barken está en Puerto Varas en estos momentos, nos recibe desde allá. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, Iván, te mando un saludo fraterno aquí desde este sur. Muchísimas gracias, gracias por la gentileza de atendernos allá. Cristian Barken está viviendo en Puerto Varas hace mucho tiempo y ha tenido, por la política precisamente, muchísimo viaje a Santiago y muchísima actividad.
que no cesa con esta decisión de Amarillos por Chile de convertirse en partido político cristiano. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué toman esa decisión? Iván, primero aclarar que soy presidente provisorio transitorio. Una vez que el partido exista, tendrá que ser la gente la que elija una directiva. Me puse al servicio del partido, pero mi intención no es ser un presidente permanente de este partido, ni mucho menos. Creo que hay gente mucho mejor que yo, de verdad. Gente que sabe, gente nueva, emergente, que valdría la pena que ocupara el lugar de la dirección. La decisión no fue fácil. Yo mismo siempre fui partidario más bien de mantener esto como un movimiento, con la frescura, la vitalidad que tienen los movimientos, un movimiento ciudadano fundamentalmente, integrada también por personas con trayectoria política, pero llegamos a la conclusión de que si no nos formábamos como partido, íbamos a ser irrelevantes en la discusión constitucional que continúa. Y nosotros hicimos una promesa en la campaña, que era ir a la búsqueda de una nueva pero buena constitución. Y por lo tanto, si no nos constituíamos como partido, por ejemplo, no íbamos a poder elegir convencionales, así los llamo transitoriamente, en la nueva o convención o asamblea o cabildo que se elija para hacer esta nueva constitución. No había otra manera que hacerlo de esta forma, y esa es la causa más, digamos, más urgente de la formación del intento de formar un partido como Amarillos por Chile. Ya, o sea, tiene un sentido pragmático o práctico, pero tiene también alguna vocación de ser un partido que se proyecte incluso más allá de la cuestión constituyente. A ver, yo creo que las cosas hay que ir viéndolas paso a paso. Cuando yo firmé o escribí la carta Amarillos por Chile en febrero del 2022, jamás imaginé que esto iba a tener esta deriva, que esto se iba a transformar en un movimiento y menos en un partido. Lo que ocurre mucho al interior de este movimiento es que discutimos y conversamos permanentemente sobre lo que está pasando y vamos tomando las decisiones de acuerdo a eso. Ahora, para constituirnos como partido, se elaboró un texto que es una declaración de principios, ¿no? Para estar unidos en torno a ciertas ideas, fuerzas, bases que nos unan, porque hay gente muy diversa la que converge aquí en este movimiento. Y esa declaración de principios tiene que ver con la búsqueda de una nueva constitución, pero es verdad que hay principios que tienen que ver también con la posibilidad de que exista un espacio nuevo, reformista en la política chilena, que nosotros creemos que está vaciado ese espacio. Y Amarillo ojalá pueda contribuir en el futuro, eso lo veremos, a que exista una especie de centro reformista, democrático, con convicciones, que no se acompleje frente a una izquierda más extrema que lo arrastra a veces a aventuras como lo que ocurrió en la convención, que finalmente terminan mal. Hablemos de este concepto de repoblamiento del centro. Primero, ¿le es decepcionante el hecho de que otros actores, gente que viene de partidos políticos más tradicionales, gente que se define por el centro, no esté uniéndose en un esfuerzo más unitario en torno a Amarillos por Chile o en torno a cualquier otra orgánica que fuera más unitaria y más amplia en este intento? No, porque sería muy presuntuoso y soberbio pretender que Amarillos por Chile es la única expresión de ese centro, de ese espacio abierto de la mayoría, de millones de chilenos que fueron a votar el 4 de septiembre y que mandaron una señal muy potente de que se quiere hacer cambios y transformaciones, pero se las quiere hacer graduales, se las quiere hacer bien hechas, sin maximalismo, sin refundación. O sea, nosotros seríamos como constituirnos en el partido único de este espacio del centro, sería una pretensión extrema. Cada grupo, cada movimiento, cada persona, yo respeto profundamente la libertad interior, fue hecha la que me hizo tomar esta decisión tan difícil, que fue criticar la convención viniendo del mundo de la centroizquierda, que nos contó tanta denostación, tanta funa. Entonces, si yo respeto la libertad interior, por supuesto que respeto la libertad sagrada de cada uno de tomar su camino, y yo les deseo mucho éxito y ojalá que hayan distintos grupos, y además que el grupo que tú has señalado, el grupo de dirigentes de la democracia cristiana, todavía están ahí en la búsqueda y en la decisión, si dejar el partido, si formar uno nuevo, es un proceso de ellos, que tienen que ir viendo ellos, digamos, pero siempre las puertas de Amarillos de este partido movimiento van a estar abiertas a todo el que quiera integrarse, suscribiendo nuestra declaración de principios. Ahora, esta idea del repoblamiento del centro puede hacer sentido teórico, pero igual que
intención de instalar un partido liberal, cuando llega el momento de los votos, de contar los votos, la verdad es que los votos han faltado. ¿Cómo piensan transformar esta idea, que suena teóricamente bien, de repoblar el centro, con un éxito electoral que diga, que manifieste el correlato de que efectivamente lo están logrando, digamos? Bueno, como siempre en la vida, todas las cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacer el trabajo bien hecho, valga la redundancia. Creo que nosotros como movimiento hemos demostrado desde que nos formamos que hemos trabajado con prolijidad, con rigor, que hemos hecho las cosas paso a paso, sin atolondramientos ni soberbia, y hemos logrado resultados bien impresionantes, porque en menos de 6 meses logramos tener 66.000 adherentes. Eso es bien impresionante. De ahí ya empezó a verse que había una fuerza, algo que venía de esa inmensa mayoría silenciosa que se manifestó el 4 de septiembre. Ahora, yo sé que hacer un partido es extremadamente difícil y en eso hay que ser humilde y trabajar muy bien. Ahora, nosotros tenemos una pequeña ventaja frente a la experiencia que tú señalabas, que fuimos armando una red territorial y tenemos representantes en prácticamente todas las ciudades de Chile. Hicimos un trabajo de hormiga, ciudad a ciudad, región a región, y una parte importante de Amarillo, se conocen las figuras más bien públicas, más políticas, son personas anónimas, profesionales, dirigentes sindicales que se han sumado, gente joven, a este movimiento y que están ahí con mucho entusiasmo y con mucha mística. Entonces, creo que partimos de algo bien hecho y que tiene raigambre territorial. Esto no es una idea boutique hecha así como teóricamente, sino que tiene raigambre en el territorio, por decirlo de alguna manera. No es una idea boutique. En ese mismo... No quiere ser un partido boutique, eso quise decir. Sí, sí se entiende. Lo que pasa es que me llamó la atención la expresión. Estamos con Cristian Barken, presidente provisorio, como se encarga él de aclararlo, de este partido en formación, Amarillos por Chile. Entonces, parten desde esa base. Si tomamos en cuenta ese despliegue territorial del que usted habla, ¿de cuántos militantes podríamos estar hablando en Amarillos por Chile? ¿Cuál sería una meta razonable para usted? Bueno, yo entiendo que debiéramos alcanzar, porque me equivoco un poco más, no soy muy bueno en las matemáticas, que tenemos que llegar a tener 18.000 adherentes. Nosotros estamos recién en el proceso, ya presentamos la escritura al CERVEL, hay correcciones que el CERVEL te indica y uno tiene que volver a revisar y hacer esas correcciones, y luego se abre el proceso de inscripción, que hoy día es mucho más fácil. No solamente, vamos a ir al territorio, vamos a ir a encontrarnos con la gente en las plazas, en las ciudades, etcétera, pero también se va a poder hacer a través de un sistema de clave única, que es lo que hizo, por ejemplo, el Partido de la Gente. Y yo creo que nosotros vamos a lograr ese número de 18.000 más rápido de lo que incluso pide la ley. Esa es la intuición que tenemos, porque de verdad hay mucha gente anónima, por decirlo así, que no había participado en política y que viene desde distintas vertientes, que hoy día se dio cuenta que la política no hay que abandonarla. Uno critica mucho a los políticos, critica a los partidos políticos, critica los vicios, las mañas de la vieja política, pero el problema es justamente cuando la gente común y corriente abandona la política, deja de participar políticamente. Y yo he sentido que me ha sorprendido el entusiasmo y las ganas de mucha gente de ingresar al partido Movimiento Amarillos por Chile. Tienen un parlamentario, que es Andrés Jonet, que era diputado independiente y que se decide a militar en Amarillos por Chile. ¿Tienen posibilidades, han conversado con otros parlamentarios independientes que podrían sumarse y ayudarlos a formar una bancada un poco más robusta? A ver, hemos conversado con mucha gente, pero nuestro objetivo en este momento no es constituir una bancada robusta con parlamentarios que ya están. Podría eso ocurrir. Yo por lo menos no he tenido conversaciones ni con senadores ni parlamentarios para lograr ese objetivo. Y si bien estamos muy contentos de tener un diputado que se autodeclara amarillo, a mí me gustaría mucho sumar gente nueva a este movimiento. Rostros nuevos, gente nueva. Te quiero contar, Iván, que la directiva provisoria, incluyéndome yo, absolutamente provisorio y transitorio, está constituida, salvo el diputado Jonet, por gente prácticamente desconocida en la política chilena hoy. Fíjate tú que el secretario general es Sergio Solís. No es un político, a pesar de que es amigo de políticos, conoce a políticos. Gonzalo Rojas May es un psicólogo. Pilar Peña, una abogada joven. Hay un joven que es administrador público, que es de Puerto Montt, etcétera. O sea, quisimos dar la señal ahí de que necesitamos gente nueva, pero también tenemos gente con experiencia que está en el comité político, y esa combinación de gente nueva
que quiere incorporarse a la política, ciudadanos, profesionales, dirigentes sindicales, etcétera, junto con gente que ya tiene experiencia en la política, creo que es una buena combinación para armar un partido en tan poco tiempo. Ya, o sea, una bancada, por decirlo así, no es un objetivo primordial de esta primera etapa. Mira, una ambición, digamos. Hay una cosa que nosotros queremos, por eso le pusimos al partido Movimiento Amarillos por Chile. Queremos conservar un poco la frescura, la vitalidad que tuvo este movimiento, la mística, la entrega sin ningún cálculo político. Yo por lo menos no estoy aquí para hacer carrera política, ni con una agenda propia. La mayoría de la gente que está aquí, por lo menos las que hemos nombrado en la directiva, está en una acción desinteresada. No estoy buscando la pureza, porque sabemos que el que busca la pureza termina repitiendo los mismos errores que dice criticar. Esa superioridad moral creo que da malos frutos, pero queremos traer aire nuevo, queremos traer esperanza a la gente, que la gente vuelva a tener un poco de esperanza en la política. Aquí hubo una crisis de los partidos políticos fenomenal, que está en la causa, por lo demás, es una de las causas de lo que ocurrió en el estallido, y necesitamos partidos que tengan convicciones, partidos que tengan prácticas nuevas, donde impere una fraternidad, un espíritu, un tono. Esto es muy importante, el tono con que uno habla, cómo hace las declaraciones, el estilo. Nos hemos preocupado mucho de eso. Queremos ojalá construir y ojalá que eso ocurra. Bueno, eso a la historia dirá si ese partido que estoy soñando y que estoy aquí compartiendo ese sueño contigo puede llegar a hacerse. Yo espero que sí, por el bien de Chile. Son esos partidos políticos, los de la crisis, como usted lo describe, Cristian, los que están a cargo ahora del nuevo proceso constituyente. ¿Cómo lo está observando? Mire, yo veo señales positivas. Quiero ver primero lo positivo, porque tendemos generalmente a recalcar lo negativo. Primero, veo en la derecha liderazgos nuevos. Creo que eso hay que rescatarlo. A pesar de que yo no soy de derecha, no vengo de la derecha, no formo parte del mundo de la derecha, a mí me sorprende un liderazgo como el de Javier Macaya en la UDI, un dirigente joven que ha sido muy valiente, que ha tenido el coraje de salir de la tribu, como también nosotros lo hicimos como movimiento, y que ha dado pasos que uno no hubiera pensado que era posible que la derecha hiciera hace décadas atrás. Era una derecha que ponía candados, que ponía límites. Y así como él, Hernán Larraín, un Ignacio Briones, hay mucha gente, Daniel Chalper, etc. Hay gente dentro de una nueva derecha que da esperanza que no vamos a tener esa derecha cavernaria de la que habló Vargas Llosa. Segundo, me da la impresión a mí que, por ejemplo, el Partido Socialista, el senador Elizalde y todos los que están participando en la conversación entendieron que Chile no soporta o no va a aguantar otro fracaso constitucional. Eso sería inaceptable y, por lo tanto, pienso que hay una conciencia que hay que actuar con altura, con visión de largo plazo, con generosidad, porque es la única manera de hacer un texto constitucional. Evitar los errores de fondo que llevaron al fracaso de la convención. Yo creo que hay un ánimo en ese sentido y yo lo respeto. Ahora, nosotros no hemos participado en esas conversaciones, no conozco los detalles. Esperamos tener esos resultados para poder emitir una opinión más fundada. Vamos a hablar de cómo sigue el proceso constituyente y cuál es el derrotero del movimiento Amarillos por Chile, buscando ser un partido político. Después de esta pausa, la última parte de Mesa Central la compartimos con Cristian Barken, presidente provisorio, como se encarga él de subrayar, de Amarillos por Chile. La pausa y estamos de vuelta. La última parte de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Y la última parte también de la conversación, la entrevista con Cristian Barken, presidente de Amarillos por Chile. Hablábamos, Cristian, antes respecto del proceso constituyente. Usted dice, nosotros no estamos en la mesa, no conozco el detalle, pero usted se ha informado, digamos, de lo que está pasando. Primero, ¿les gustaría estar en alguna etapa del acuerdo en la mesa como para llegar y firmarlo a pesar de ser un partido en formación? ¿Les gustaría? Claro, si pudiéramos llegar a ser partido, evidentemente que nos gustaría estar en todo lo que sea acuerdo, es decir, el espíritu fundante amarillo es el espíritu de los acuerdos. En ese sentido, claro, pero no sé si vamos a llegar y alcanzar, porque el proceso de formación de un partido, tú sabes que tiene límites, tiene claro. plazo. Pero aún así, ¿les gustaría? Probablemente, pero que a lo mejor los invitaran sí, a la última parte o a la rúbrica, en fin, a adherir al acuerdo. Nosotros estaríamos encantados de participar en cualquier acuerdo y en cualquier conversación. Yo creo que, lo hemos dicho varias veces, el déficit que hemos tenido en Chile es el déficit de conversar, de escuchar al que piensa diferente a uno. Y en ese espíritu, por supuesto que estaríamos encantados de participar en cualquier acuerdo. Es más, pienso que para que el proceso constituyente tenga éxito, este nuevo proceso constituyente, tiene que haber un acuerdo mínimo entre todos que genere, que permita avanzar mucho más a esa constitución que todos queremos.
esa nueva constitución. ¿Y eso es este acuerdo por las bases programáticas o los bordes, como se ha dado a llamar? ¿Le parece que va bien encaminado en ese sentido? Mira, yo creo que me gusta mucho la columna que publicó Jorge Correa Sutil, me parece que ayer en el Mercurio. Ayer. En que habla que lo que se necesita hoy día es un patriotismo constitucional. Es decir, que yo no vengo a la discusión constitucional a imponer mi ideología, a hacer negociaciones para tratar de que lo que yo pienso se imponga ahí, sino que voy con un espíritu de que el fin último es tener esa ley de leyes donde nos permita dirimir nuestras disputas. Eso es finalmente, y nuestras visiones distintas de sociedad. Eso es una constitución, pero se requiere un patriotismo constitucional, se requiere un patriotismo político, diría, se requiere generosidad, visión de largo plazo, no mezquindad, no defender como pequeños boliches, pequeños negocios políticos o ideologías o como casi entendidas como fe o como religión, ¿no? Posturas políticas extremas. En ese sentido, el tema de los bordes, yo lo entiendo como que aquí la tentación de la hoja en blanco es la que ha llevado a Chile a dos experiencias constitucionales que no nos gustan a los chilenos. La Constitución del 80 fue la hoja en blanco total, ahí la tuvo un sector de la derecha de refundar el país desde una matriz ideológica más bien extrema, una especie de neoliberalismo extremo, y luego la convención en la última experiencia que también se tentó con la hoja en blanco, y entiendo los bordes en ese sentido, no entiendo los bordes como que reemplacen la conversación que tiene que haber entre los que piensan distintos para hacer una constitución. O sea, eso ya no serían bordes, sino que serían límites. Ahora, hay bordes, hay bases constitucionales, hay algunas cosas que podrían ser límites y eso usted dice hay que descartarlo. Y también hay algunos acuerdos respecto de cuestiones básicas. Por ejemplo, el proceso, cómo se va a elegir a quienes redacten la nueva constitución. Y en eso no hay una mención explícita en el oficialismo más la DC respecto del voto obligatorio para ese proceso, aparentemente porque no hay acuerdo todavía entre ellos. Y por otra parte se establece, se presume, se interpreta a partir del resultado del 4S que el voto obligatorio de alguna manera favorecería las posturas moderadas, o sea, las posturas como la de Amarillos por Chile. ¿A usted le parece relevante y fundamental el tema del voto obligatorio de aquí en adelante en todas las instancias? Fundamental. Y siempre me ha parecido, como ciudadano, y no soy político, yo no entendí nunca por qué se tomó el camino del voto voluntario y no el voto obligatorio. Creo que es un error. Si uno es democrático, profundamente democrático, lo que más quiere es que se exprese la mayor cantidad de gente. ¿Qué pasa cuando la gente deja de ir a votar? ¿Por decepción de la política? Bueno, algunos dirán por flojera, pero yo creo que es más bien decepción de la política. No se levanta y no va a votar. Terminan predominando los extremos, ¿no? Porque hay una masa muy importante de chilenos, yo creo que la gran mayoría que es una masa de centro, en el sentido más centro-derecha, centro-izquierda. Quiere cambios, quiere reformas, pero graduales. Por lo tanto, una democracia donde la gente va a votar, donde toda la gente va a votar, es una democracia mucho más vigorosa. Lo que ahí se vota ya representa un acuerdo, ¿no? Entonces, estar sacando cálculo, espero que no sea por eso, sacando cálculo que va a votar menos gente y por lo tanto mi opción va a tener mayores posibilidades, como lo hizo la derecha antes, que no estaba por el voto obligatorio y ahora paradójicamente es la izquierda, creo que es un error y es una visión cortoplacista y de nuevo entender la política como algo de corto plazo, donde yo voy a imponer mis propios intereses, lo que uno tiene que buscar es el bien del país. Yo creo que tiene que haber voto obligatorio de elección de convencionales y ojalá hubiera voto obligatorio en todas las elecciones. Es un deber cívico, republicano, que hace más vigorosa y más sana nuestra democracia. Cristian Barken, presidente de Amarillos por Chile, esta mañana en Mesa Central. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, y un abrazo aquí desde el maravilloso sur de Chile. Gracias, buenas tardes. Terminamos esta 1 de la tarde en punto, terminamos esta edición de Mesa Central que hemos transmitido por el 13 y por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Nilce Silva conduce acá en el 13 la edición de Tele 13 Tarde a continuación. Así está la ciudad de Santiago en estos momentos con esa nubosidad, esa especie de bruma de smog y 24 grados de temperatura en esta mañana derechamente ya primaveral. Que tengan una estupenda tarde de domingo. Muchas gracias por estar ahí.